Continuamos nuestra discusión sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán que está ocurriendo en este momento. Como saben, hice la predicción de que Estados Unidos perderá esta guerra. Y en la última clase hicimos un repaso de la posición militar y estratégica. Hoy vamos a proporcionar un marco teórico para entender cómo se desarrollará esta guerra y por qué, en última instancia, creo que Estados Unidos la perderá. Hoy les presento una idea muy importante en la teoría de juegos, y una vez que entiendan esta idea, entenderán por qué las cosas van a suceder como suceden, ¿de acuerdo? Se llama la ley de la asimetría, ¿de acuerdo? La ley de la asimetría, y todo lo que esto dice es que Estados Unidos e Irán no son pares, no son iguales. Estados Unidos es mucho más fuerte que Irán. Y deberíamos esperar que Estados Unidos supere y destruya a Irán con mucha facilidad. La ley de la asimetría establece que eso usualmente no es así. Normalmente es el desvalido quien tiene la ventaja. Y esto lo vemos en la historia todo el tiempo, ¿de acuerdo? Así que cuando los persas, alrededor del año 490 a.C., invadieron la Grecia continental contra Atenas y Esparta, Persia en ese momento era el primer imperio mundial. Tenían recursos infinitos, mano de obra infinita, riqueza infinita, y aún así perdieron contra los griegos no una, sino 2 veces. Y luego los macedonios bajo Alejandro el Griego, y eran como un ejército tribal, no un ejército muy grande, pudieron entrar en Persia, que en ese momento era básicamente la mayor parte de Eurasia, y la conquistaron en unos 10 años. Los romanos comenzaron como un pueblo tribal, que luego construyó el imperio mediterráneo. Luego tienes a los aztecas, y los vikingos. Así que esto sucede mucho en la historia humana. Un pueblo en las tierras fronterizas, una tribu, una pequeña etnia, puede conquistar un gran imperio, y la ley de la asimetría nos explica por qué, ¿de acuerdo? Así que voy a explicar muy despacio, en detalle, cómo funciona esta ley de la asimetría. Muy bien, veamos un imperio, y hay 3 ventajas principales de un imperio. ¿De acuerdo? La primera es la masa. Esto simplemente significa que tienen mucha gente, ¿de acuerdo? Siempre tienen una cantidad infinita de personas. Estados Unidos tiene una población de unos 350 millones de personas, pero recuerda que Estados Unidos también puede recurrir a las poblaciones de sus aliados, lo que incluye a los Five Eyes, la anglosfera. También incluye a Europa. También incluye a Asia Oriental, Corea del Sur, Japón, básicamente donde quiera que los estadounidenses tengan una base militar. ¿De acuerdo? Así que la mayor parte del mundo son aliados de Estados Unidos o vasallos de Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos básicamente puede recurrir a miles de millones y miles de millones de personas para sus guerras. ¿De acuerdo? Así que es la masa. La segunda es la idea de organización. Organización simplemente significa una jerarquía de burocracia y élite que te permite organizar tus recursos y tu gente para generar riqueza, que básicamente es ciencia y tecnología, ¿de acuerdo? La ciencia y la tecnología que conducen al armamento más avanzado, ¿de acuerdo? Así que piensa en Estados Unidos, ¿cómo libran esta guerra? Tienen estos satélites que permiten la localización precisa de objetivos. Tienen estos aviones, estos bombarderos B-2, F-15, que son el armamento más avanzado de toda la historia humana. ¿De acuerdo? Así que organización. Y la última gran fortaleza del imperio es la idea de profundidad. La profundidad es la idea de que porque tu gente es infinita, porque tu organización es tan fuerte, porque tus recursos son tan vastos, puedes permitirte perder muchas guerras. ¿De acuerdo? No es gran cosa que Estados Unidos pierda esta guerra en Irán. Si quieren volver, pueden regresar con aún más soldados, aún más armamento, porque su riqueza es infinita. ¿De acuerdo? Así que estas son las 3 grandes ventajas de un imperio, y en teoría, debido a estas ventajas, un imperio debería ser invencible y eterno. Pero sabemos con certeza que todos los imperios caen, y caen muy fuerte, y siendo honestos, no duran mucho tiempo. Quizás 200 años, quizás 300 años para la mayoría de los imperios. Eso no es mucho tiempo. Así que necesitamos entender mejor qué está pasando, ¿de acuerdo? ¿Por qué es que un imperio con estos vastos recursos, todos caen en 200 años, 300 años, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, lo que necesitamos entender es que todas estas ventajas, a la larga, terminan siendo desventajas, ¿de acuerdo? Déjenme explicar a qué me refiero. Masa, tienes mucha gente, ¿de acuerdo? Cuando tienes mucha gente, creas mucha desigualdad. ¿Por qué? Porque hay competencia por los recursos. Hay demasiada gente.
¿De acuerdo? Y esto a menudo lleva a la deuda y la esclavitud, y como resultado, tu gente se vuelve complaciente, perezosa, indiferente, compiten entre ellos mismos. Realmente no les gusta el gobierno, ¿de acuerdo? Así que no están realmente motivados para hacer nada, para trabajar o para pelear guerras, pero especialmente para pelear guerras. Así que esta masa parece una ventaja al principio, pero con el tiempo se convierte en una desventaja, ¿de acuerdo? La organización significa una élite. El problema con esto es que con el tiempo la élite se convierte en parásitos. ¿Por qué? Porque la manera en que obtienen su dinero es a través de la búsqueda de rentas. La búsqueda de rentas simplemente significa que tienes poder y buscas monetizar ese poder explotando a la masa, ¿de acuerdo? Así que básicamente los terratenientes son un tipo clásico de élite que busca rentas y realmente no trabajan, pero ganan mucho dinero porque son dueños de la tierra, porque controlan todos los recursos, porque controlan todo el capital y eso obliga a la masa a caer en la esclavitud, a endeudarse, que es lo que está ocurriendo hoy en día en Estados Unidos. El problema con esto es que todos quieren ser parte de la élite y con el tiempo hay demasiados miembros de la élite, ¿de acuerdo? Así que, aunque la élite tenga muchos hijos, el poder es un juego de suma cero, es una jerarquía. Y esto lleva a la idea de la sobreproducción de élites, ¿de acuerdo? Sobreproducción de élites. Este es un término acuñado por el historiador Peter Turchin, ¿de acuerdo? Y su teoría es que hay agitación, hay guerras, por ejemplo, la Revolución Francesa, por ejemplo, la caída de la República Romana, porque hay demasiadas élites y estas inician guerras para hacerse con el poder, ¿de acuerdo? Así pues, esta organización, esta élite, conduce básicamente al faccionalismo o a las luchas internas. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día en Estados Unidos con los demócratas y los republicanos. Se odian el uno al otro, se niegan a llevarse bien. Esto lleva a la polarización política, ¿de acuerdo? Otra forma de decir esto es que un imperio, con el tiempo, se vuelve insular. No les importa lo que sucede fuera en el mundo. Todo lo que les importa es lo que pasa en Washington, D.C. y como resultado cometen muchos errores estúpidos, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora lo último es la muerte, ¿de acuerdo? El problema con la muerte es que si no hay consecuencias para tus acciones, te vuelves arrogante, te vuelves perezoso y te vuelves incompetente, ¿de acuerdo? Porque no te importa, realmente no importa. Y esto lleva a la idea de la arrogancia. La arrogancia es simplemente ceguera ante tu propia soberbia, una soberbia violenta que te hace cometer errores tontos, pero no reconoces tus errores y sigues repitiendo los mismos errores una y otra vez, ¿verdad? Así que sí, parece que el imperio es invencible, pero si lo piensas bien, el imperio, sus ventajas con el tiempo se convierten en sus desventajas, lo que finalmente llevará a su caída, ¿de acuerdo? Así que la masa conduce a la desigualdad. La organización lleva a la sobreproducción, lo que conduce al faccionalismo, y la muerte lleva a la arrogancia. Por eso un imperio debe caer con el tiempo. Pero un imperio no puede caer por sí solo. Necesita un enemigo que lo obligue a colapsar, ¿de acuerdo? Y entonces lo que sucede es que surgirá un enemigo que abrumará al imperio porque es capaz de aprovechar las debilidades del imperio, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las debilidades de este imperio? Bueno, la primera gran debilidad de este imperio es que la gente realmente no está motivada. Así que si ustedes, como pueblo, están realmente motivados, tienen una gran ventaja, ¿de acuerdo? A esto lo llamamos energía. Muy bien. Ahora, como organización, como imperio, te vuelves insular. Te niegas a admitir tus errores. Te niegas a aprender de los demás. Bueno, si estás dispuesto a admitir tus errores, si estás dispuesto a aprender, si estás dispuesto a promover a los mejores y más brillantes, si estás dispuesto a ser meritocrático, tienes una gran ventaja, ¿de acuerdo? Y entonces, esta idea de apertura... Y la última idea es esta. Un imperio está fracturado. Entonces, si logran mantener la cohesión, si las personas logran permanecer unidas, si logran tener un propósito común, serán fuertes. Bueno, por lo tanto, si surge un enemigo del imperio que posea estas tres cualidades, energía, apertura y cohesión, este enemigo derrotará al imperio. ¿Tiene sentido? Bueno, así pues,
Mientras siguen las noticias sobre esta guerra entre Estados Unidos e Irán, quiero que se centren en la siguiente pregunta. ¿Se convertirá Irán en una sociedad enérgica, abierta y cohesionada? Porque si lo hace, se volverá invencible. El imperio no cambiará por arrogancia. Es demasiado estático, demasiado estancado, demasiado burocrático. Así que el imperio no cambiará. El imperio no admitirá sus propios errores. Y, siendo sinceros, Irán, porque sigue siendo un país de 92 millones de personas, todavía sufre problemas de masa, organización y muerte. Así que, si logra transformarse en una sociedad enérgica, abierta y cohesionada, entonces triunfará sobre Estados Unidos. Esa es la pregunta fundamental en esta guerra. ¿De acuerdo? No se preocupen por Estados Unidos ni por su tecnología, no se preocupen por la economía. No se preocupen por esas cosas. ¿De acuerdo? Solo háganse una pregunta. ¿Irán se está transformando como sociedad? ¿La gente se está volviendo mucho más motivada? ¿La gente en Irán está aprendiendo de sus errores, innovando y volviéndose resiliente en el campo de batalla? ¿Los iraníes se están manteniendo unidos como pueblo? ¿De acuerdo? Porque si la respuesta es sí a las tres preguntas, entonces Irán ganará y Estados Unidos perderá. ¿De acuerdo? ¿Tiene sentido? Muy bien.